Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy te traigo una lista de 10 palabras que a mi juicio son graciosas, divertidas, jocosas, chistosas por su sonoridad. Te aclaro que esta lista no obedece a un trabajo científico, a una investigación, ni nada por el estilo. Simplemente obedece a mi parecer. Sin embargo, estas 10 palabras sí están registradas en el diccionario de la Real Academia Española. En adelante me referiré a este diccionario como el DRAE, para no estar diciendo todo el rato diccionario de la Real Academia, ¿ok? Así que, sin más dilación, empecemos. Nuestra primera palabra es bululú. Según el DRAE, en su primera acepción, Bululú era un comediante que representaba sus obras en solitario y que iba cambiando la voz según cada personaje. Parece ser que este comediante se inspiró en los juglares de la Edad Media, si bien la palabra Bululú se origina a finales del siglo XVI. En su segunda acepción, Bululú se refiere a un tumulto, a un escándalo, un desorden. También se refiere a una aglomeración de personas ruidosa y desordenada. Este es el significado más usado en nuestros días, el más común. Y un ejemplo de uso de este vocablo podría ser: ayer, cuando terminó el concierto, se armó un bululú en el estacionamiento. Y nuestra segunda palabra es cenutrio. Esta palabra tiene solo una acepción en el DRAE y se refiere a una persona tonta, muy poco hábil, de poca inteligencia. Esta palabra no está muy claro su origen porque es una palabra de reciente creación. De hecho, el DRAE recoge la palabra por primera vez en 1983. Un ejemplo de uso podría ser: no le preguntes nada a ese muchacho porque es un tremendo cenutrio. La tercera, cuarta, quinta y sexta palabra las he colocado juntas porque son como primas hermanas. Significan más o menos lo mismo. Estas palabras son patatús, soponcio, yeyo y telele. Y significan un desmayo, un desfallecimiento, un desvanecimiento producido por una angustia, una impresión muy fuerte, un disgusto, un susto, etc. La palabra patatús se usa generalmente en Hispanoamérica y parece ser que su origen es maya y significa muerte fingida. En cuanto a la palabra soponcio, se dice que viene del latín vulgar sopio, que significa pene. Según esta versión, los antiguos romanos dibujaban unas caricaturas a las que llamaban sopios. Y la característica más llamativa de estas caricaturas era que tenían unos penes muy grandes. Y cuando las damas las veían, a las caricaturas, se asustaban mucho e incluso podían llegar a desmayarse. Yo honestamente no estoy segura si esta versión sea cierta, pero me causa mucha gracia. Por otro lado, en el muy conocido Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana de Joan Corominas, él nos dice que soponcio es el cruce de dos palabras. La palabra sopetón, que significa golpe brusco, y la palabra arreponcio, que significa accidente, ataque de algún mal. Y ahora vamos con la palabra yeyo.
La palabra yeyo es una expresión coloquial muy, pero que muy usada en República Dominicana y Venezuela. Pero también se usa en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, etc. También la palabra yeyo se usa como apodo para los nombres de hombre: Aurelio, Sergio, Diego, Rogelio, etc. Respecto a la palabra telele, también es una expresión coloquial muy usada en casi toda Hispanoamérica. Se cree que la palabra telele es una voz infantil para la expresión te duele. Un ejemplo de uso de cualquiera de estos 4 vocablos podría ser: mi hijo no vino a dormir anoche a la casa, tengo los nervios de punta, creo que me va a dar un telele, o un soponcio, o un yeyo, o un patatús. Y nuestra palabra número 7 es cuchufleta, que según el DRAE es una broma, una chanza. La palabra cuchufleta es un dicho gracioso, es un dicho que provoca la risa. Y esta palabra es un derivado de la palabra chufleta, que está compuesta por el verbo chuflar y el diminutivo eta. La palabra chuflar, al igual que chiflar, vienen del latín vulgar, sifilare y sibilare, que significa silbar, emitir silbidos para burlarse de alguien. Podríamos usarla, por ejemplo, oye Carlitos, déjate de cuchufletas y pon atención a la clase. Otro ejemplo: Ramiro siempre andaba de buen humor, diciéndole cuchufletas a todo el mundo a su paso. Nuestra 8ª palabra es sopapo. Sopapo es un golpe dado bajo la papada, un golpe dado en la cara. Esta palabra sopapo viene del prefijo so, del latín sub, que significa debajo, y de la palabra papo, del latín papare, comer cosas blandas, y se refiere a esta parte del cuerpo. De manera que en principio la palabra sopapo se refería a un golpe dado bajo la papada, pero hoy día, por extensión, es un golpe dado en cualquier parte del cuerpo, especialmente en la cara. Un ejemplo sería: a Perucho le dieron un sopapo por insolente. Nuestra 9ª palabra es guachafita. La primera sección en el DRAE nos dice un alboroto, un vocerío. Y la segunda acepción nos dice falta de seriedad, orden y eficiencia. El origen de esta palabra no es incierto, pero parece ser que tiene raíces indígenas y que viene de la palabra guache, que significa desordenado, sinvergüenza. Un ejemplo con el significado de alboroto sería: en la reunión con los empleados se armó una guachafita. Un ejemplo con el significado de falta de seriedad sería: a mí no me gusta ir a esa oficina a hacer trámites porque allí todo es una guachafita. Otro ejemplo: muchachos, ya dejen la guachafita que estamos hablando en serio. Esta palabra es muy usada en toda el área del Caribe. Y nuestra 10ª y última palabra es zambumbia. Esta palabra la puedes encontrar escrita con Z o con S. En el DRAE aparece escrita con S, pero en Hispanoamérica muchísima gente la escribe con Z. Así que parece ser que ambas escrituras son correctas. Pero bueno, zambumbia es
una comida o una bebida mal preparada y de aspecto desagradable. También es una mezcolanza de varios alimentos, o también es la comida que te preparas con los restos, con los sobrantes que tienes en la nevera. En Cuba, una zambumbia es una bebida muy aguada. También una zambumbia se refiere a un guisado preparado con varios tipos de carnes, varios granos, etc. Algunos estudiosos piensan que la palabra zambumbia tiene un origen africano, pero no hay evidencia al respecto. Un ejemplo de uso podría ser: no me gustó la comida que dieron en el campamento. Aquello era una zambumbia horrible. Y bueno, muchachones, hasta aquí nuestro video por hoy. Nosotros nos veremos en unos días y hasta la vista.